Nació en Teruel hace 73 años. Comenzó su trayectoria política como diputado de UCD por esta provincia en 1977. Cuando esta formación desapareció, recaló en el PAR, entonces Partido Aragonés Regionalista, donde durante 15 años fue su máximo exponente. Tuvo un papel decisivo en los pactos de gobernabilidad con el PSOE de Marcelino Iglesias y el Partido Popular de Luisa Fernanda Rudi. Ha sido consejero, vicepresidente, por cierto, el primero en Aragón, porque este cargo no existía, se estrenó con él, y lo último, presidente de las Cortes. En 2015 decidió alejarse de la primera línea política y ahora vuelve a una presidencia, la del patronato de la Fundación Santa María de Albarracín. José Ángel Biel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estoy encantado de estar aquí, muy contento. Vuelve a presidir esa fundación, la de Santa María de Albarracín, que ya la conoce bien porque fue presidente de este patronato durante 16 años. Desde el año 99 hasta el año 15 que me jubilé, fue presidente de una fundación que es una maravilla. Ya de por sí Ciudad de Albarracín es una de las ciudades más bonitas de España y muy buena parte de lo que se ha hecho en Albarracín no lo hicieron solo los antiguos, lo hizo también la Fundación Santa María. Y me siento muy orgulloso porque tenemos un equipo extraordinario dirigido por Antonio Jiménez y un patronato magnífico donde está el obispo de Teruel, está Manuel Pizarro, está Honorio Romero, está el presidente de la Diputación, el alcalde de Albarracín, Angulo, en fin, el vicario de la diócesis. Bueno, lo mejor de cada casa, en el mejor sentido de la palabra. Y luego, claro, es un ejemplo de buen hacer por parte del Gobierno de Aragón, porque la Fundación Santa María de Albarracín no existiría si Aragón no tuviera autonomía. Parece que es un pareado, pero que me ha salido bien. Además, a punto de cumplir los 25 años de vida, este patronato este año va a recibir un impulso económico importante con cargo al FITE. Efectivamente. Bueno, en mi tiempo ya se incluían en el FITE, gracias al FITE, unas cantidades muy importantes. Rondábamos alrededor de unos 300.000 euros, todos los años que yo fui presidente de la Fundación, y este año también se ha incluido, además está Maite Pérez, que es no es que me olvide de ella, es que Maite Pérez es la que nos ha facilitado como consejera de presidencia y miembro del patronato, es la que nos ha facilitado los medios para la Fundación, 360.000 euros este año. Bueno, entonces vamos a celebrar el 25 aniversario de la Fundación el próximo año. Queremos hacer una publicación que va a ser espectacular, pero no espectacular por la publicación en sí, sino porque el contenido de la publicación que va a reflejar lo que realmente ha hecho la Fundación durante todos estos años. Que quiero recordar que se han restaurado 30 edificios en la Fundación. El Palacio Episcopal, la Catedral que se termina este año, el Castillo Principal, ermitas, iglesias, edificios civiles, hasta 30. Se han restaurado 1.500 bienes muebles y han pasado por la Fundación 1.600 o casi 1.600 restauradores. Tenemos un centro de restauración extraordinario y quien no ha pasado por la Fundación no debe ser un buen restaurador, lo digo en broma. Pero claro, todo eso se reflejará en 25 años de trabajo y se demostrará evidentemente lo bien que se hacen las cosas en esa casa. ¿Qué le ha motivado volver a una presidencia? Pues yo creo que fue un entendimiento sin hablarlo entre miembros del gobierno y yo mismo. Yo creo que los miembros del gobierno sabían de la ilusión que yo tenía por volver a algún tipo de actividad no retribuida, pues evidente, pero bueno, y como sabían que yo era hijo adoptivo de Albarracín, que había sido 16 años presidente de la Fundación, pues tuvieron la, para mí, buenísima idea, para mí, de elegirme presidente de la Fundación Santa María, que voy a cumplir. Y además ahora con más tiempo, porque cuando yo era anteriormente presidente, era vicepresidente del gobierno y evidentemente tenía muchas otras actividades en el Parlamento, en el gobierno, etcétera. Pero ahora tengo más tiempo que dedicar a la Fundación y lo voy a dedicar porque ahora solo visitar Albarracín ya es una delicia. Y hablando de vueltas, ¿se plantea alguna vuelta más? No, para nada más. He dicho alguna vez que a mí me gustaría que mi partido me utilizara un poquito más, sobre todo la gente joven que pudiera ir, yo creo que lo va a hacer, que pudiera ir por el territorio para contar un poco las cosas, mi experiencia de muchos años de política, 39 años, que alguno que me estará viendo dirá, qué barbaridad, ¿cuántos años está este hombre? Bueno, pues tiene su mérito estar 39 años en política, que no resulta tan fácil. A mí me gustaría que me utilizaran un poquito más, porque soy el colaborador perfecto. Digo que soy el colaborador perfecto porque yo no quiero ser nada. O sea, no quiero ser ni presidente del partido, ni secretario general, ni formar parte de su ejecutiva, ni ser ni consejero, ni director general, ni parlamentario. No quiero ser nada. Me conformo con lo que soy, ex
ex en muchas cosas y ahora presidente de la Fundación Santa María. Pero sí que me gustaría tener la oportunidad de hablar con la gente joven, transmitirle mi experiencia y sobre todo mi ilusión, que a pesar de tener 73 años para 74 el 1 de mayo, pues no la he perdido ni el optimismo tampoco. Dice que le gustaría que le utilizaran más en su partido. Sí, pero para eso, para salir por ahí y para hablar con la gente, para transmitirles, hombre, para defender la autonomía, defender a Aragón, defender al partido, para hablar del partido, para hablar de la importancia de Aragón en España, o sea, para hablar de muchas cosas, para hablar de Teruel, que pues, a veces nos quejamos en demasía y Teruel es una provincia que tiene muchas cosas, nos gustaría que tuviera evidentemente más, pero yo no conozco muchas provincias en España que tengan todos los medios que tiene la provincia de Teruel, y me gustaría sobre todo explicar en positivo lo que significa la autonomía para esta tierra. Se siente un poco como un jarrón chino, como decía, eso decía Felipe González, no, que además ahora en las últimas semanas ha actualizado ese concepto y dice ya es como un jarrón chino en un piso pequeño. Y además corriendo el riesgo de que algún joven, en la línea de lo que usted decía, le dé un codazo y lo tire al suelo y lo rompa. Pues sí, es posible, sí. No me siento como eso porque yo siempre, yo empecé por UCD, terminé en UCD después de las elecciones de octubre del 82 y nada más acabar esas elecciones, cuando desapareció UCD, me hice del PAR y aquí sigo. Y lo único que tengo es ganas de colaborar, de echar una mano y de que cuando tengo buen día me salen las cosas muy bien y tengo mucha capacidad de convencimiento. Si tengo un mal día, no. Pero vamos a ver si aprovechamos los buenos días, en el buen sentido de la palabra, nunca mejor dicho, para poder salir por ahí. Me gustaría visitar las comarcas y hablar con la gente, pero sin ningún ánimo de ningún cargo, porque yo ya he tenido bastantes y no quiero ninguno más. ¿No habla con Arturo Aliaga tanto como le gustaría? Hablo, hombre, no se habla con los presidentes todos los días, porque tampoco conmigo hablaban todos los días cuando yo era presidente, pero hablo de vez en cuando, o por teléfono, comemos alguna vez juntos, uno de estos días tengo una comida con él, hemos coincidido también alguna vez en alguna comida en el Pignatelli con el propio presidente Lambán, con el que me llevo extraordinariamente bien. Tuve una temporada con Lambán con el que no me llevaba nada bien, cuando él era presidente de la Diputación y yo era vicepresidente del gobierno, no tarifábamos muy bien. En cambio ahora sí, ahora tenemos una sintonía interesante. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque lo he oído más, él me ha oído a mí más, le he oído algunos discursos muy aragonesistas que me han llamado la atención, creo que tiene muy buen discurso, hay que reconocerlo, y bueno, yo creo que hemos hecho, no sé, hemos sintonizado, por decirlo de alguna manera. Con Arturo no tengo ningún problema, por supuesto, porque yo siempre he sido leal al mando en el mejor sentido de la palabra, porque me gustaba que cuando yo era presidente también me lo fueran conmigo. Como esa experiencia sí que la tengo, de lo único entre comillas que me puedo quejar, digo entre comillas, es que creo que me deberían de utilizar un poquito más, porque insisto, no pretendo dar codazos a nadie ni sustituir a nadie. Hablando de aragonesismo, ¿cree que pasa por un buen momento? Pues yo creo que no, por culpa del efecto catalán. Yo creo que el hecho de la crispación que ha producido en España toda la llamada cuestión catalana, que no es de ahora, que la cuestión catalana es una cosa ya muy antigua, pero todo lo que ha producido últimamente con todo este proceso y todas esas cosas, pues yo creo que ha provocado una reacción contraria incluso al Estado de las autonomías. Y hay partidos políticos que se oponen radicalmente al Estado de las autonomías. Y hay personas que echan la culpa de todos los males que pasan en Cataluña al hecho de que exista el Estado de las autonomías. Yo creo que eso es una deformación absoluta que no deberíamos de tener en consideración, porque yo creo que gracias, insisto, al Estado de las autonomías tenemos un país más justo. Si no existiera el Estado de las autonomías tendríamos un centralismo por partida triple. Tendríamos un centralismo Madrid, Barcelona y Bilbao, que no se nos olvide. Si no tuviéramos el Estado de las autonomías, no existiría el resto de España. Sería todo Madrid, Barcelona y Bilbao. Bueno, y alguno que se salvaría según sus condiciones. Pero yo creo que efectivamente no está pasando por el mejor momento. Uno de los partidos que está en contra del Estado de las autonomías es Vox, lo ha dicho claramente. Sí. ¿Qué le parece el ascenso de Vox, sobre todo ya en las últimas elecciones que ha habido, que tiene ya 52 diputados en el Congreso? Bueno, si el hecho es, si una de las razones es el hecho de las autonomías, pues muy preocupante. Es muy preocupante porque el que vota a Vox por esa razón es que desconoce lo que es el Estado de las autonomías.
Claro, es el problema de comunicación que se tiene. Yo creo que no se comunica bien. Y luego la sociedad civil debería yo me considero casi ya más de la sociedad civil que de la sociedad política, por decirlo de alguna manera. Y luego la sociedad civil debía de ser un poquito más participativa. Y a esas cosas oponerse de otras cosas. Yo creo que habría que hacer una especie de vendaval de reformas que estuviera respaldada por la sociedad civil, por las mejores cabezas. Las mejores cabezas de España están fuera de la política. Esa es la realidad. Están fuera de la política. ¿Ahora o siempre han estado fuera de la política? Ahora especialmente. No, en la época que yo viví desde el 77 había unas magníficas cabezas que hicieron la transición, la Constitución, los pactos de la Moncloa. Ahora sería imposible eso, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Con los políticos que tenemos actualmente sería posible acometer una transición en España? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando muere Franco a finales del 75, 3 años después, 3 años escasos después, la Constitución del 78, los pactos de la Moncloa, luego viene la entrada de España en la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera. Bueno, pero en 3 años sentamos las bases de un Estado moderno, un Estado que ha durado 40 años. El modelo de la transición termina el año 15, cuando aparece en las últimas elecciones del año 15, que aparece un modelo que necesitamos, un modelo distinto, que no tenemos y que llevamos 5 años sin elaborar. Es decir, sabemos que hay que cambiar las cosas y no sabemos cómo cambiarlas, porque no tiene nadie ni idea qué modelo de Estado hay que crear, ni de país. Y eso es muy importante. Desde el año 15 al año 20 han pasado 5 años. Del año 75 al 78 pasaron 3 y todo lo que se hizo. Y ahora en 5 años no se ha movido ni un papel. ¿Y qué cambios debería acometer España a su juicio? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? Vamos a ver, el primero, en mi opinión, la ley electoral. Y lo primero que hay que modificar es la ley electoral, para colocar a cada uno en su sitio. Y en el buen sentido de la palabra, incluidos los independentistas. La ley electoral, esa regla del juego es fundamental. No puede la estabilidad de un país depender de 5 ni de 13 diputados. Eso no es posible. Pero eso tampoco es nuevo de ahora. Siempre se ha negociado y se ha pero ahora es más con los partidos nacionalistas. Ahora es más necesario. Cuando en el año 77 se producen las primeras elecciones generales, luego se hace la Constitución y se sienta y salva. Ahora hay que hacer algo parecido de lo que se hizo entonces, pero claro, las necesidades de entonces no son las mismas que las que tenemos ahora. Las necesidades de ahora, 2 generaciones más que se han incorporado a la política y a la sociedad, etcétera. Ahora hay que hacer las cosas de otra manera. Y la nueva ley electoral tiene que ser distinta de la ley electoral del 77, porque ya hemos visto el recorrido. Ahora, ¿cuántos partidos hay distintos? 25 en el Parlamento, 25. Opciones diferentes en el Congreso de los Diputados, 25. Bueno, eso es muy complicado, eso hay que ordenarlo un poquito, ordenarlo democráticamente. ¿Qué hace falta? Pues que haya un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas. Los que hicieron la Constitución del 77, con sus derivados y sus apoyos colaterales, mejor dicho, tienen que volver a hacer las cosas y tienen que hacer algún cambio en la Constitución, tendrán que reformar la Constitución. Por ejemplo, el título 10, que habla de la reforma de la Constitución, que habría que agilizarlo un poquito más, porque España necesita un vendaval de reforma. Ahora, yo me quedo asombrado cuando oigo, por ejemplo, en los algoritmos, la inteligencia artificial, la transición ecológica, todas estas terminologías nuevas demuestran que hay generaciones nuevas, que España no es como hace 40 años y que todo eso requiere un modelo diferente de país y de Estado. Y para eso hace falta que unas fuerzas centrales, moderadas, que están en el centro, muevan el país con el concurso de la sociedad civil. Y para eso hace falta una nueva ley electoral. Pero entiendo que en esa nueva ley electoral por lo que aboga usted es por restar un poco de protagonismo a las formaciones nacionalistas para que no tengan tanto peso en la formación de gobierno. Hay modelos y modelos. Por ejemplo, el modelo griego a mí no me entusiasma. El modelo griego de que gana las elecciones le regalan 50 diputados de matute. Ese modelo no. Creo que habría que hacer crecer el número de diputados al Congreso, que no se asuste nadie, que no estoy subiendo el coste del gasto en este país, porque creo que hay que bajar el número de senadores. Creo que el Senado tiene que ser de otra manera.
tiene que ser igualitario entre todas las comunidades autónomas, porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial, no es la Cámara de la Soberanía Nacional. La soberanía nacional está en el Congreso, con lo cual en el Congreso hacen falta más diputados de los que hay ahora. Voy a poner un ejemplo. En los tiempos de la Restauración de Cánovas y Sagastá, me parece que había más de 400 diputados en el Congreso, de los diputados. Y entonces en aquella época deberíamos de ser unos 16 millones, o deberían de ser, perdón, unos 16 millones de españoles. Ahora somos 47 millones de españoles y tenemos 350 diputados. Algo hay que hacer mejor. Tiene que haber más diputados. En el reparto de esos diputados añadidos está la clave de una nueva ley electoral. Pero que nadie se asuste, insisto, no estoy aumentando el número de parlamentarios, porque hay que bajar bastante el número de senadores. Es decir, pasar la balanza de los parlamentarios actuales más del Senado el al Congreso de los Diputados, la soberanía, el pueblo español. El Senado, la Cámara de Representación Territorial. Un territorio, el voto correspondiente. Ahí no cuenta ya la población, el territorio. Ya sé que esto echará... Pero en el Congreso sí, en el Congreso, porque claro, ya se hizo, cuando se hizo el Senado, ya se pusieron 4 senadores por provincia. Es decir, Barcelona tiene 4, Teruel tiene 4. Y ya es importante, pero ahora eso hay que bajarlo, tiene que haber una representación igualitaria, porque de esa manera, bajando el Senado, podemos subir el Congreso. Ahora ya bueno, es una maldad de las que la cabeza y el tiempo me da para pensar. Sí, porque uno se aleja de la primera línea política, pero no se va de la política. Nunca, uno sigue siendo político nunca. Siempre. Yo nací para la política. Y ahora desde esa libertad que se tiene cuando ya no ocupa uno ningún cargo político, ¿qué opina del gobierno de coalición formado por Partido Socialista y Unidas Podemos? Bueno, para empezar, a mí, que me preocupaba en un principio, no me preocupa ya nada. A mí lo que me preocupa es que las fuerzas constitucionalistas no se pongan de acuerdo para hacer las reformas que necesita este país y, evidentemente, resolver el tema de Cataluña, que esa es otra cuestión para otro debate. A mí ese gobierno ya no me preocupa. Primero, porque la presencia de Unidas Podemos casi es testimonial. Porque uno ve el repaso de los... Yo no sé si se han dado cuenta. Uno ve el repaso de los ministros. Un ministro de Trabajo sin seguridad social. Un ministro de Trabajo sin seguridad social que no va a poder impedir nada a los empresarios, porque los empresarios y los trabajadores son la fuerza de este país. Y no puede haber ningún ministro de Trabajo que haga la revolución del año 17 desde su ministerio. ¿Cree que Pedro Sánchez le ha metido un gol a Pablo Iglesias en ese sentido? Por toda la escuadra. Pero por toda la escuadra. Uno de detrás y otro, le ha metido 4. Si no son 5. Eso por un lado. Un vicepresidente del gobierno, es verdad, hay que reconocer que lo que va a hacer fundamentalmente es no moverse de los platos. El vicepresidente del gobierno lo que va a hacer doctrina por un tubo, eso es verdad. No se va a mover del plató y hará bien. La ministra de Igualdad es una secretaria de Estado. Es decir, si solo es eso, es una secretaria de Estado. Es una realidad. Y que un ministro, en teoría, que me perdonan un poco la broma, comunista, se haga cargo del consumo, que es 100% capitalismo puro. Habla de Alberto Garzón. Claro, pues me hace gracia. Quiero decir, lo digo un poco en broma para no perder, por lo cual no me preocupa. Es decir, del poder del Consejo de Gobierno, en mi opinión, Unidas Podemos no ha pasado del 10%. Y luego el resto, hay ministros buenos y hay ministros malos, pero que se demostrará si son buenos o son malos. Evidentemente, ahora estamos prejuzgando, que no deberíamos de prejuzgar, se demostrará si son buenos o son malos cuando hay mucha confianza en la ministra de Economía, sobre todo las partes moderadas de este país están muy tranquilas con la ministra de Economía, ya creo que ha sido quien ha tranquilizado al centro derecha de este país. Y luego tenemos otro problema que tiene que ver y no tiene que ver con el gobierno, es que la oposición tiene que refundarse, tiene que reconstituirse, tiene que aclararse. Que la Constitución está muy desperdiciada, perdón, la oposición está muy despistada, yo la veo muy despistada, van un poco a la caza de la perdiz según sale. Y yo ¿Alguien creo en especial dentro de la oposición? Hombre, yo creo que para empezar no veo todavía, yo no digo que no vaya a haber, yo creo que hay que darle también tiempo, pero yo creo que no veo yo, vamos, después del gravísimo error de Rivera,
el error más grande que se ha cometido en este país en muchos años, de no haber hecho lo que tenía que haber hecho hace unos meses, después del error de pactar ese. con el Partido Socialista. Claro, es decir, con 57 diputados y el PSOE 123 con 180, vamos, no llegar a un acuerdo y convertirse en el segundo Suárez de este país y hacer la segunda transición con 180 diputados más los añadidos del PP que se hubiera sumado no al gobierno, sino a las reformas, etcétera, etcétera, yo no me lo explico. Yo es que no me puedo explicar. Usted que ha vivido tantos acuerdos, además, que ha negociado tantos pactos. Todos, casi todos. La cosa más fácil del mundo. ¿Es fácil realmente llegar a acuerdos? Sí, es fácil. Primero hay una cosa con la que se nace, hay que saber ceder. Tú no puedes ir a una mesa a sentarte con una persona primero diciendo no voy a llegar a acuerdos de ninguna manera, o pensando que la excusa que voy a poner para llegar a acuerdos es que tengo que consultar con mi partido. No, cuando uno se sienta en una mesa a llegar a acuerdos, se va con el poder bastante para llegar a acuerdos. No se va, no, ya consultaré a las bases, ya haré unas primarias. No, no, no. Tú un líder es un líder. Un líder significa que da por hecho que te respalda el partido. Eso es fundamental. Y hoy no hay líderes, ese es el problema. ¿No hay ninguno, ni en España ni en Aragón? En Aragón, pues unos más cercanos, pero Aragón es una comunidad pequeñita de 1.300.000 habitantes. El líder, hombre, yo es que si critico a los líderes se van a meter conmigo, con lo cual esto no lo voy a contestar. Y hablábamos de usted que sabe lo que es negociar. Esa cesión de la que habla, esa capacidad de ceder, es la clave para que tengamos en Aragón un gobierno cuatripartito. ¿Usted se lo imaginaba? Sí. Que iban a formar parte del mismo gobierno. A mí me preguntaron. El partido aragonés. A mí me preguntaron. ¿Quién le preguntó? Me preguntaron los que estaban en la movida. A mí me preguntaron. ¿Todos? Sí, bueno, todos los importantes me preguntaron. Y es que creo mucho en los pactos. Y como yo creo que se ha creado un gobierno por cuatripartido, que es el doble salto mortal, que todavía no se ha explicado bien, que esa es otra de las cosas que yo quiero hacer. A mí me encantaría salir también por el territorio para explicar lo que significa el cuatripartido. Hemos moderado, perdón, desde el PAR hemos moderado a las derechas o a las izquierdas desde que se fundó este partido. Hemos hecho gobiernos de coalición con las derechas y con las izquierdas. Pero ahora hemos moderado también a la extrema izquierda. O sea, la izquierda más radical, pues es un mérito. Yo creo que eso también hay que explicarlo. Y luego, evidentemente, yo creo que no va a suceder nada grave, que el gobierno va a durar 4 años, indefectiblemente, que el presidente sabe lo que lleva entre manos, y yo creo que el vicepresidente también. Al vicepresidente sí que le pido que me deje que le ayude un poquito más, que tengo experiencia de vicepresidente del gobierno y de haber pactado con Marcelino Iglesias, un gobierno que duró 12 años y que sin duda alguna fue la mejor etapa de la historia de Aragón, sin duda alguna, la etapa con Marcelino Iglesias. Hablábamos antes de expresiones que se recuperan ahora. También volvemos a recuperar ese clavico del abanico. Sí, el clavillo, no el clavillo, pero en Aragón es clavico. El clavico del abanico, claro. Que ha sido siempre el PAR en Aragón, claro. Y además en esta legislatura ha sido fundamental con solo 3 diputados. Sí, yo me reía un día porque algunos periodistas, compañeros tuyos, les decía que con 3 diputados hemos conseguido la vicepresidencia del gobierno de Aragón. Si un día sacamos solo uno, igual conseguimos que sea presidente del gobierno de Aragón, un poco en broma. El clavillo del abanico, además voy a contar una cosa que no sabrán posiblemente los oyentes, es fundamental para abrir a la derecha y a la izquierda el abanico. Y cuanto más abierto está, más gente se siente participativa en el gobierno. Es muy importante. Porque cuando hablamos de un modelo, tenemos que hablar de un modelo que tiene que durar 40 años, y, al menos, y que tiene que valer para la inmensa mayoría de la gente. Bueno, pues una cosa, cuando entran ustedes en Google y entren partes del abanico y verán que está el clavillo del abanico y luego está, ¿cómo se llama lo que abre el abanico? Se llama país, que también es curiosidad. Pues nosotros somos el clavillo del abanico de este país pequeño que se llama Aragón. Lo hemos sido hasta ahora, esperamos seguir siéndolo, si lo explicamos bien, de aquí al año 23, si movemos a gente joven que se mueva en esa línea, si ilusionamos a los aragoneses y a las aragonesas, yo creo que en esas condiciones seguiremos siendo el clavillo del abanico, porque ser el Partido General de Aragón, cuando decía Hipólito eso en el año 77 o 78, cuando se fundó el partido, eso lo veo más complicado en estos tiempos. Pero el clavillo del abanico sigue siendo fundamental, porque los que usan el abanico saben que si el clavillo del abanico no existe, el abanico no vale para nada.
No sé si el clavillo del abanico, pero muy importante ha sido el diputado de Teruel Existe para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece el salto a la política? Yo creo que se ha Existe? exagerado un poquito eso. Yo creo que se ha exagerado primero porque si Teruel Existe no hubiera apoyado a Pedro Sánchez, lo hubiera apoyado uno de Bildu, uno de Esquerra Republicana. Primera cuestión. Digámoslo claro, porque parece que la gente está despistada. Y segundo, si eso es así, ha disparado la última bala que tenía Teruel Existe, en el sentido de que ahora de Teruel Existe ya no va a depender nada en el Congreso de los Diputados. Ahora juega Esquerra Republicana, los presupuestos, las leyes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tendrán que ver. Bueno, pero tiene un acuerdo firmado con el Partido Socialista. Como todos los hemos firmado desde el año 77. ¿Y quiere decir que luego se incumplen esos acuerdos? Casi siempre. Casi siempre. Hay una inveterada costumbre en Aragón, en Madrid, de incumplir lo que se firma con Aragón. Casi siempre. Esa es una realidad. En esta comunidad, hacer un trozo de carretera se tarda, pues como en la iglesia, una eternidad. El modelo es una eternidad, 25 años. Es decir, no se cumplirá, será muy difícil, y yo sigo insistiendo que si algo se hará en Aragón, será gracias al gobierno de Aragón. Y si algo se hará en Teruel, será gracias al gobierno de Aragón. Y no despistar con otras cosas. A mí me parece bien lo que hagan los de Teruel Existe, yo no discuto porque la gente los ha votado y punto. Yo no discuto más. Pero yo creo que la gente tiene que saber que todo lo que se ha hecho en Aragón, y especialmente en Teruel, se debe al gobierno de Aragón y la solución de muchos de los problemas, empezando por la despoblación, que se sufre especialmente en una provincia como la de Teruel. La solución a los problemas de la despoblación pasa en un 90% por el gobierno de Aragón. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Y ahora Teruel Existe, que votó a Pedro Sánchez, disparó la famosa bala, ya no le queda ninguna bala y evidentemente ¿cómo va a exigir el cumplimiento de los acuerdos? Señor Biel, ¿para cuándo unas memorias? Pues han tardado un poquito porque ahora estoy muy entretenido con otras cosas. Ahora desde que me han hecho presidente de la Fundación Santa María y colaboro en algunos medios de comunicación y me traéis aquí a la televisión, etcétera, etcétera, pues evidentemente ahora tengo menos tiempo. Las suelo escribir cuando me voy a pasar unos días a mi casa de la familia de toda mi vida en Teruel. Ahí escribo algunas, pero tengo escritas ya 110.000 palabras aproximadamente. Yo creo que me quedan 2 o 3 capítulos, pero serán muy interesantes porque yo creo que merecerá la pena que se lean. Me estoy dando ya de alguna manera, porque como decía Umbral, dice, aquí hemos venido a hablar de mi libro. No hemos venido a hablar de las memorias. Pero bueno, yo creo que serán interesantes porque ha sido una experiencia. Son memorias, no es historia, es memoria. Es lo que me sale de la cabeza, lo que hablo con los amigos, las notas que me pasan los que han colaborado conmigo, etcétera. ¿Y alguien se puede enfadar con esas memorias? Sí, algunos seguro, sí. Algunos, pero es que no tendrán más remedio. Pero como estoy tardando tanto, o me muero yo antes o se morirá el otro. Pero sí, algunos se tendrán que enfadar, pero no me meto mucho. Soy muy optimista. Yo vendo sobre todo mi experiencia en el buen sentido de la palabra y sobre todo trato de demostrarles a los aragoneses lo que los aragoneses le deben al PAR, aunque muchísimos no lo sepan. Pues le invitamos para cuando presente esas memorias. Y si hace falta antes también. Y si hace falta, exactamente, también. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Gracias por compartir unos minutos con Buenos Días Aragón.